Bueno, continuando con la segunda parte de hernia inguinal, en el examen físico habíamos hablado que el paciente tiene que estar en bipedestación, paciente de pie, y bueno, la examinación es, el médico va a estar sentado y examinando el conducto inguinal. Bueno, en esta parte la inspección es muy importante porque ahí van a ver la masa, la protrusión a través de la zona inguinal, en este caso, esa protrusión de masa que se evidencia en la zona inguinal, a veces se puede presentar en la zona crural y estaríamos hablando de una hernia crural o femoral. Esa protrusión puede ir hacia el escroto o hacia los labios mayores, en el caso si es mujer. La palpación, hay que palpar, habíamos dicho, el conducto inguinal y realizar las maniobras y pedirle al paciente, una vez tratando de reducir si es una hernia reductible y si no es una emergencia, claro, porque en una hernia ya que está atascada o encarcerada, o peor aún si está con signos de estrangulamiento, si es una estrangulada, no tenemos que hacerle intento de reducción, porque el paciente puede presentar ese atascamiento, esa estrangulación por más de 6 horas y el contenido del saco, si fuese una víscera hueca, en este caso intestino, estaría predispuesto a perforarse si fuese una isquemia o una necrosis del intestino. Entonces estamos hablando de esa situación para agarrar y evitar la parte de reducir el contenido de la hernia y provocar ya dentro de la cavidad peritoneal una perforación con una posterior peritonitis. Entonces nunca intentar reducir la hernia si ha pasado más de 6 horas, si el paciente está con signos de sufrimiento intestinal, en este caso, si hay una zona violácea en la ingle, en este caso, o si el paciente, por supuesto, refiere una sensación de dolor intenso, por supuesto, y que haya pasado el tiempo de evolución. En este caso, la hernia inguinal directa es una hernia medial, habíamos hablado, el defecto en las zonas en el triángulo de Hesselbach. Este caso no entra al escroto ni a los labios vaginales, es adquirida habitualmente, pasa a través de la fascia transversalis, y este tipo de hernias es una hernia que a la palpación se va a palpar, como habíamos dicho, en la zona, en este caso palmar del dedo, cuando hacemos la introducción con el dedo, con la punta del dedo que va a examinarse, con guantes por supuesto, hacia la zona inguinal. Y la hernia inguinal indirecta es una hernia lateral, lateralmente habíamos hablado. Vean ustedes cómo este es el orificio inguinal profundo y por ahí va a protruir a través del canal inguinal, desde el anillo inguinal profundo, y va a salir en el anillo inguinal superficial. Puede principalmente ser congénita y el testículo en su migración desde el retroperitoneo pasa a través de la pared abdominal hasta el escroto y el labio vaginal. Entonces puede proyectarse esta hernia hacia la zona escrotal en el hombre o hacia los labios mayores en la mujer. Y en la palpación va a ser sentido por la punta, por el pulpejo del dedo. Para hacer el diagnóstico habíamos hablado de hacer el diagnóstico de la hernia inguinal y hay que ver si se trata de una hernia femoral basándose en el antecedente y la historia y el examen físico. Habitualmente un 90%, llega hasta el 90%, 96%, el hecho de hacer la parte del diagnóstico en el examen físico. Prácticamente siendo una buena semiotecnia, un buen anamnesis, examen físico, podemos llegar a un porcentaje alto de diagnóstico. Pero cuando existen pacientes dudosos con obesidad, la zona de inguinal con bastante celular subcutáneo, estamos hablando de que las hernias pueden también verse por ecografía, por tomografía axial computada y por resonancia magnética. Claro que son estudios desde la tomografía hasta la resonancia, son estudios bastante caros para hacerlo y no muchas veces no son accesibles en todos los hospitales, pero idealmente el examen físico es lo principal. El tratamiento va a ser dependiendo, por supuesto, si se va a hacer por vía convencional o laparoscópica. Y si se hace la técnica abierta, la Lichtenstein, la técnica de Lichtenstein, que es una técnica de una hernioplastia sin tensión, donde no incluye la división sistemática de la fascia transversal, no se reconstruye el anillo inguinal interno utilizando estructuras del conducto y se reforzará el piso y anillo mediante la aplicación de la malla del polipropileno.
esa malla de polipropileno que va colocada en forma de pantalón a través de la parte aperturando la aponeurosis del oblicuo menor. En este caso vamos a revisar y ver si se trata de una hernia inguinal indirecta o directa, y luego reducir el saco, ligar el saco y luego colocar la malla pues de una manera técnicamente adecuada para que la mallita, que es de polipropileno, habíamos dicho macroporosa, tiene que ser liviana, estéril por supuesto, y dentro de esas mallas también se encuentran las mallas que tienen grip, y esas mallas con grip van a lograr anclarse por su grip. Ustedes lo conocen como el velcro, el scratch, igualito como la zona de la parte dura del velcro, del plástico del velcro, no de la zona esponjosa. Así más o menos tiene esas patitas que se adhieren al tejido y no necesita fijarlo con punto. Existe un tratamiento conversador, pero la mayoría de los cirujanos, me incluyo, recomendamos la cirugía en cuanto se descubre la hernia inguinal, por su riesgo y la evolución, el ensanchamiento, debilidad progresiva, que eso es genético, es parte fundamental de la genética del paciente, y puede sumarse el riesgo de encarceración o muchos casos de estrangulación. Eso es evidente en una hernia, y más si se trata de tipo inguinal, indirecta en este caso, o crural por supuesto. Y los pacientes que optan por tratamiento quirúrgico, pues bueno, hay que usar después un braguero, y los que no optan por tratamiento quirúrgico, también el braguero es bueno siempre y cuando el paciente no tenga condiciones de hacerse una cirugía. Los bragueros con resorte son los más versátiles que los elásticos. Bueno, el tema es que no siempre están disponibles en el mercado, y bueno, hay que utilizarlos de manera conservadora en pacientes que realmente no se puedan hacer la cirugía, pacientes añosos, pacientes cardiópatas con cardiopatía severa, que no puedan ser sometidos a un tratamiento quirúrgico, pacientes seniles, etcétera. Y vean ustedes los tipos de hernia acá que habíamos hablado en una primera fase: la epigástrica, la eventración cuando es bajo una incisión, posterior a una incisión, o también se llama hernia incisional, la eventración, la hernia umbilical a través del orificio umbilical, la hernia de Spiegel en la línea semilunar de Spiegel, la hernia crural por debajo del ligamento inguinal, tiene un mayor riesgo de encarceración y estrangulación, y la hernia inguinal o inguinoescrotal en este caso, que es la más frecuente, ¿no? Encarcerada cuando no se puede reducir, puede ser dolorosa o blanda, y estrangulada cuando hay compromiso vascular, cuando hay la posibilidad de que se gangrene, que haya necrosis y la gangrena posterior. Vean ustedes los planos acá, las zonas de debilidad en la directa es a través de la fascia transversalis, acá estamos en resumido, ahí está la fascia transversalis en morado, y el asa atraviesa el triángulo de Hesselbach medial a los vasos epigástricos. Y la hernia indirecta, que es la más frecuente, que atraviesa a través del conducto inguinal hacia la parte escrotal, por el orificio inguinal profundo, y sale por el trayecto del conducto inguinal y el cremastro. Es lateralmente, o sea, a los vasos epigástricos, en este caso. Vean una región inguinal derecha, una vista laparoscópica. Aquí estamos viendo el triángulo de Hesselbach, aquí está formado por el ligamento inguinal, ahora vemos esto, y el pectíneo inferiormente, la vaina del músculo recto anterior mayor del abdomen, medialmente en este caso, y superiormente, superolateralmente por los vasos epigástricos. Este es el triángulo de Hesselbach. Vasos epigástricos, ligamento inguinal y el borde de la vaina del músculo recto anterior mayor del abdomen. Por acá, cuando se produce por este triángulo la hernia, esta es la parte interna, ¿no? Una vista laparoscópica del lado derecho. Aquí está el pubis, estamos viendo el pubis, la sínfisis púbica, y aquí está el triángulo de Hesselbach. Este triángulo, entonces, cuando protruye a través de este triángulo la hernia, se denomina hernia inguinal directa, que es la fascia transversal y vista por la parte anterior. Y los nervios iliohipogástricos, acá están, ilio inguinal, rama genital del genito femoral, son muy importantes por la región inguinal
y por supuesto ya vamos a hablar cuando existe ahí un triángulo que se llama Triangle of Pain, el triángulo del dolor, donde estos nervios hay que respetarlos, que están acá. Acá vamos a ver ahora. Estos son los 5 triángulos. Acá estamos hablando del triángulo de Hesselbach, el triángulo de donde está la hernia directa. Este otro triángulo, que está formado el triángulo donde protruye la hernia indirecta, este es el ligamento inguinal, estamos hablando. Acá, en este otro triángulo abajo, es donde protruye la hernia femoral o crural. Este triángulo, formado por los vasos deferentes y las venas espermáticas, este triángulo en rojo es el mismo, el triángulo de Doom, o triángulo de la muerte, se llama, donde progresan acá los vasos femorales. En este caso, este triángulo es bastante importante. Y el triángulo del dolor, que está formado por el ligamento inguinal y las venas espermáticas. Ahí, este triángulo que lo forma el triángulo del dolor, donde transcurren los nervios que vamos a hablar precisamente, que son los que pueden provocarle dolor al paciente, dolor intenso si es que estos triángulos jamás se tocan. No tiene que haber ningún toque por vista laparoscópica, porque puede provocarle uno dolor y el otro, por supuesto, la muerte, ¿no? El triángulo de Doom. El triángulo de la muerte, vean ustedes, está limitado por el conducto deferente, el lado interno, el conducto deferente, estamos hablando el por fuera de los vasos del cordón espermático, en este caso, y con la punta del vértice superior hacia el anillo inguinal profundo. ¿Y qué contiene? Contiene la arteria ilíaca, la vena ilíaca, son todos los vasos femorales, ¿no? Profundos. Vasos ilíacos externos, la vena ilíaca circunfleja profunda, el nervio femoral y la rama genital del genito femoral. Esta es la rama genital del nervio genito femoral. Ese es el triángulo de la muerte, o triángulo de Doom. Y el triángulo del dolor que habíamos visto está por el borde del inferoexterno del haz iliopúbico. Los vasos también epigástricos, los vasos gonadales. Y también ahí transcurren 3 nervios. Bueno, 4 básicamente, pero el cuarto está pegado hacia el borde. Entonces estamos hablando del nervio femoral, la rama femoral del genito femoral, el nervio cutáneo femoral anterior y el nervio cutáneo femoral externo. Ese es el triángulo del dolor. Y ese triángulo del dolor puede conceptualizarse como el espacio delimitado por el haz iliopúbico y los vasos gonadales. Entonces estos 3 nervios contenidos, volvemos a repetir, rama femoral, nervio cutáneo, femoral externo y la rama femoral. Entonces estos vasos son importantes y no hay que tocarlos cuando existe una hernioplastia laparoscópica. Bueno, entonces, resumiendo, estamos hablando de que existe una superficie inguinal a ser estudiada de una manera muy importante, gradual. Es más un estudio de la zona inguinal de manera criteriosa, ordenada. Y bueno, de todas maneras existe el tema de los 5 triángulos por vista laparoscópica, donde vamos a evaluar el tema de la cirugía. Ya sea por vista anterior o vista posterior, no se ha demostrado tener muchas ventajas significativas el hecho de hacer una cirugía, una hernioplastia por vía convencional o por vía laparoscópica. O sea, existen mínimas diferencias, por supuesto, las diferencias básicas de la laparoscopía, que es menor dolor, menor estancia operatoria, mejoría y evitar, por supuesto, la parte de la infección de la herida operatoria por puertos mínimos, mayor estética, por supuesto, pero al fin y al cabo las hernioplastías laparoscópicas versus las convencionales, pues bueno, en cierta medida no tienen unas diferencias demasiado significativas. La malla sí hay que utilizar siempre una buena malla de características óptimas, de macroporosa, liviana, y bueno, que sea de una calidad pues buena, ¿no? el polipropileno. Muchas gracias y continuamos luego con su avance en la próxima clase, con su avance del pénsul académico.